En nuestro cuerpo viven tanto bacterias beneficiosas como perjudiciales. Lo importante es mantener la balanza siempre en la dirección positiva. Hay unos factores que son fundamentales para mantener este equilibrio entre los organismos microscópicos que viven en nuestro tracto gastrointestinal. Es importante comprender sus diferencias y la función que cumple cada uno, no solo en el estómago, sino mucho más allá, en nuestra mente. Ahora mismo le explicamos la importancia de los probióticos, prebióticos y posbióticos. Seguro que ha escuchado de ellos porque están en boca de todos últimamente. Médicos, nutricionistas, investigadores, en las etiquetas de productos, en redes sociales, en fin, todos tienen algo que decir sobre probióticos y prebióticos. Y no es para menos, porque si bien estamos hablando de microorganismos, aprender a sacarles partido puede mejorar muchos aspectos de nuestra vida, desde lo digestivo hasta lo emocional. Pero vamos paso a paso, y lo primero es entender que no todos los virus, bacterias y hongos son amenazas. De hecho, hay colonias enteras de ellos en varias partes de nuestro cuerpo, viviendo en equilibrio y cuidando nuestra salud. Los llamamos en su conjunto microbiota. La microbiota está compuesta por virus, bacterias y hongos. Las bacterias están distribuidas en distintos lugares. Por ejemplo, en el estómago hay pocas bacterias porque el estómago tiene un movimiento rápido y un pH muy ácido que no es del ambiente óptimo para estas bacterias. En cambio, en el intestino delgado ya hay más bacterias. Y si llegamos al colon, tenemos unos 40 billones de microorganismos y es interesante saber que estos microorganismos le confieren a cada ser humano 600.000 genes más. Entonces es algo relevante, de hecho se considera ahora un órgano. Cuando nosotros hablamos de los virus, bacterias y hongos que están en nuestro cuerpo, el ser humano permite que estén ahí porque nos sirven. Toda la naturaleza es súper sabia. Entonces, por ejemplo, un probiótico nos puede ayudar a sintetizar vitamina B. Los humanos y los animales no sintetizamos vitamina B, pero este probiótico, esta bacteria beneficiosa, nos ayuda a sintetizar. Además, cumple funciones de defensa. Por ejemplo, ayudan a producir inmunoglobulinas y mucinas, que son mocos que nos ayudan a defendernos de bacterias patógenas, es decir, de bacterias malas. Las investigaciones sobre microbiota no son nuevas. De hecho, llevan desarrollándose por un poco más de un siglo. Sin embargo, lo que sí ha pasado en las últimas décadas es que se ha obtenido evidencia de que su influencia se extiende a muchos órganos del cuerpo. Por eso muchos ahora lo llaman el segundo cerebro. La microbiota intestinal va a regir todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, si lo consideramos el segundo cerebro es porque existen psicobióticos, es decir, microorganismos que nos van a ayudar a regular nuestras emociones. Hoy por hoy, algunos psiquiatras están recomendando un probiótico como parte del tratamiento para reducir las complicaciones de los medicamentos y también para cortar el tiempo del tratamiento. Luego también lo llamamos el segundo cerebro porque está asociado a nuestras emociones. ¿Quién no ha sentido alguna vez un hormigueo en el estómago cuando se pone nervioso antes de una presentación? Es normal y es por esta conexión bidireccional. El cerebro rige al intestino y el intestino al cerebro. Ahora sí, centrémonos en la microbiota del intestino y para que todo esté bien, la palabra clave es equilibrio. Cuando algo la altera, los síntomas se pueden sentir en todo el cuerpo. Que esté equilibrada esta microbiota, es decir, que virus, bacterias y hongos convivan equilibradamente, es ideal. Eso se llama eubiosis intestinal. Y cuando hay un desequilibrio, ya sea porque el paciente toma antibióticos, toma los famosos inhibidores de bomba de protones tipo omeprazol, o es un paciente sedentario con obesidad, eso hace que no haya el equilibrio y que haya un desequilibrio, que se conoce como disbiosis intestinal. Y la disbiosis intestinal tiene muchos síntomas diversos y es por eso que el diagnóstico es complejo. El paciente puede tener desde caída del cabello, hinchazón, gases, dolor abdominal, cambios en la deposición, entre diarrea y estreñimiento. La microbiota está relacionada con la piel y, por supuesto, un paciente que tiene acné es muy probable que tenga relación con disbiosis intestinal. Si nosotros diagnosticamos esto, podemos dar un mejor tratamiento. Luego, también está relacionada con el sistema metabólico. Por ejemplo, si un paciente tiene una microbiota equilibrada, es mucho más probable que esté en un peso saludable versus un paciente que
no tiene la microbiota equilibrada. La microbiota desequilibrada puede afectar al sistema respiratorio, entonces se ha visto que pacientes que tienen tendencia a alergias respiratorias, a rinitis, también son pacientes que pueden tener su microbiota desequilibrada. Entonces los pediatras, por ejemplo, manejan mucho el tema de microbiota porque saben que reequilibrándole su paciente va a tener mejores defensas. Entonces, cuando la microbiota intestinal pierde su equilibrio, aparecen los prebióticos y los probióticos. ¿Qué son exactamente y cuál es la diferencia entre ellos? Los probióticos son los microorganismos vivos que tienen algún beneficio para nuestra salud. En cambio, los prebióticos serían el alimento o las condiciones ideales para estos probióticos. Si el probiótico fuera una planta, entonces los prebióticos serían la luz solar o el agua, es decir, el que le permite desarrollarse. Y por supuesto, no se puede dejar de lado los posbióticos, que son ya la sustancia producida por el probiótico que va a tener efectos metabólicos y también efectos inmunomoduladores en nosotros, en el huésped, en el ser humano. Siguiendo la misma metáfora de la plantita, un posbiótico sería el fruto, o sea, ya el resultado de lo que hizo el probiótico ayudado del prebiótico. Dicho de otra manera, los probióticos son organismos que ayudan a mejorar las bacterias buenas y restablecer el equilibrio de la microbiota. Los prebióticos, en cambio, son nutrientes de esos probióticos. Ahora bien, los probióticos pueden llegar a nuestro cuerpo en forma de alimentos o de suplementos. El yogurt, el chucrut, el kimchi, el kefir, la kombucha llevan en su interior algunos probióticos y se pueden incluir en la alimentación de la mayoría de personas. Sin embargo, si hay un desbalance en la microbiota, lo mejor es consultar con un profesional sobre su consumo. Hay muchos alimentos que pueden promocionarse como probióticos, pero para considerar que un producto es un probiótico, debe contener primero bacterias vivas en cantidades específicas y además indicarnos el tipo de bacteria, la cepa que contiene el producto. Entonces, si yo, por ejemplo, puedo consumir alimentos como el yogur, el kefir, es decir, alimentos que están fermentados por microorganismos, pero no me especifica la cantidad que tiene de la bacteria o del microorganismo, no se puede considerar un alimento probiótico. No hay duda de que el consumo de alimentos que tienen especies de microorganismos como bifidobacterias, como lactobacillus, ayudan a mejorar la diversidad de nuestros microorganismos del intestino. Entonces sí debemos consumirlos, pero no deben considerarse un alimento probiótico, ¿sí? Ayudan a mejorar los microorganismos del intestino, sin duda, pero ¿cuándo debemos usar un probiótico en sí, que es el que ya me especifica el tipo, la cepa, la cantidad? Cuando ya tenemos específicamente un objetivo claro para qué voy a consumir el probiótico. Por ejemplo, voy a consumir porque tengo una diarrea crónica, porque hay un estreñimiento crónico, un estreñimiento funcional, porque tengo una producción excesiva de gases, porque tengo alteración en la permeabilidad del intestino, o incluso porque quiero fortalecer el sistema inmune. Y luego, para consumirlo, siempre debe estar prescrito por un profesional de la salud y entender que para que el probiótico tenga el efecto beneficioso en el ser humano, debo preparar el ambiente intestinal para que el probiótico haga efecto. ¿Y qué significa preparar el ambiente intestinal? Mejorar el estilo de vida, empezar a comer mejor, empezar a hacer ejercicio, empezar a regular mi estrés y entonces así podré tener el beneficio que me puede dar un probiótico y posteriormente los prebióticos que los podemos obtener especialmente de alimentos naturales, de frutas, de verduras, de fibra que no es fermentable, que es todo lo que es almidones de cadenas largas, integrales, masas madre. En los hongos, ahora tenemos varios tipos de hongo que podemos consumir, también podemos encontrarlo en el ajo, en los espárragos. Entonces, estos serán los alimentos para los probióticos que he consumido y que debo mantener a largo plazo. Aquí hay que hacer un alto para una recomendación muy importante, pues de estos prebióticos hay unos a los que los ecuatorianos deberíamos ponerles especial atención. Cuando hablamos de las estadísticas mundiales y si nos centramos en las encuestas nacionales de salud y nutrición relacionadas a la población ecuatoriana,
la población no consume fruta y verdura. Las recomendaciones son al menos 450 gramos al día para poder cubrir los requerimientos de compuestos bioactivos, antioxidantes, fibra, que son principalmente aquellas que nos podrán aportar también prebióticos de forma natural para alimentar nuestras bacterias, lo que equivale a 5 porciones al día entre frutas y verduras, que pueden ser 3 unidades de fruta y 2 de verdura o viceversa, pero nuestra población consume entre 100 y 150 gramos al día. Niños y adultos en el Ecuador consumen máximo una pieza de fruta o de verdura al día y muchas veces lo hacen en forma de jugo. Entonces, la recomendación es más bien no centrarnos en un solo color o en un solo tipo, sino en realidad integrar nuevamente a nuestra alimentación frutas y verduras diariamente, difiriendo mucho los colores. Tanto probióticos como prebióticos se pueden conseguir en forma de suplementos. Sin embargo, hay que tener mucha precaución en su consumo, especialmente quienes tienen problemas digestivos recurrentes. En aquellas personas, sobre todo, que tienen un sobrecrecimiento bacteriano a nivel del intestino, o en aquellas personas inmunodeprimidas que están con las defensas demasiado bajas, hay que tener mucha precaución de no consumir o consumirlo bajo prescripción del especialista. Como probióticos, prebióticos, simbióticos, realmente son de venta libre. Y en la práctica clínica, en la consulta, es muy común que uno les pueda prescribir la cepa específica con el objetivo que viene el paciente. Y cuando nosotros tenemos el control de la consulta, nos dicen, mire, en la farmacia me vendieron este producto que me dijeron que es igual, pero estaba con descuento. Y realmente no tiene el efecto que el profesional estaba buscando porque le vendieron otra cepa, otro tipo, donde no especificaba la cantidad que tenía de los microorganismos y era un tipo totalmente distinto que se utiliza para otros objetivos. Entonces, al ser de venta libre, hay que tener cuidado de hacerlo bajo prescripción de un especialista y siempre con un objetivo de salud claro. Además de una buena alimentación, para cuidar nuestra microbiota lo importante es reducir los factores de riesgo de desequilibrio. Los factores que en común provocan cambios en nuestra microbiota son el uso inadecuado de antibióticos, pacientes que se automedican, que no terminan el tiempo de tratamiento, pacientes que toman antiácidos, por ejemplo, pacientes con diabetes son más propensos a esto porque normalmente la diabetes tipo 2 está relacionada con una malnutrición, es decir, pacientes que no comen equilibradamente. También está relacionado en cambios en la vida, por ejemplo, mucho estrés. Cuando nosotros nos estresamos, podemos cambiar nuestra microbiota. De hecho, un deportista versus un paciente sedentario tiene distinta microbiota, porque el deporte variado y hacer deporte al menos 30 minutos al día va a repercutir en nuestra flora intestinal o microbiota y va a reequilibrarse o mejorarse cada vez que hacemos actividad física. Los beneficios de probióticos y prebióticos para nuestra salud aún se investigan. Mientras tanto, si está pensando en tomar suplementos, no lo haga sin consultar a un especialista.